Soy Tito Martínez y hoy día 18 de abril del año 2023 voy a analizar, comentar y voy a refutar completamente los argumentos dados por un falso cristiano católico, un falso apologista que se llama Max Rupert. Es un debate que él tuvo con un llamado evangélico hace 3 semanas, un debate en vídeo. Se titula dicho debate: ¿está o no Dios sentado en un trono? Es decir, en un trono literal. Y el argumento, o sea, el tema central del debate era si ese trono de Dios y el trono de Dios y de Cristo es un trono físico, un trono literal, o es algo simplemente simbólico. Ese es el debate que tuvieron. Lo que he hecho, evidentemente, es tomar solamente los argumentos que dio el católico este mentiroso, este falso apologista llamado Max Rupert. He seleccionado todos sus audios, todos sus argumentos, y son los que voy a ir respondiendo y refutando uno por uno a la luz de las Sagradas Escrituras. Los argumentos que dio el Evangelio los he quitado porque eran unos argumentos bastante pobres. Y aquí lo interesante, lo importante es refutar los argumentos de este falso cristiano católico, de este fanático y falso apologista llamado Max Rupert. Así que vamos a ir escuchándole y le vamos a ir respondiendo, y le voy a ir respondiendo y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos. La palabra trono se le aplica a Dios, no es literal, es simbólico. Bueno, ahí lo acaban de escuchar, lo que ha dicho este manjadero, este falso apologista llamado Rupert, cuando la palabra trono se aplica a Dios. Pero vamos a ver, paposo, vamos a ver, imbécil. Pues no se le puede llamar de otra manera que imbécil, que idiota, que necio, que subnormal. ¿Cómo que cuando la palabra trono se aplica a Dios? ¿Dónde enseña la Biblia, pedazo de idiota, que Dios se le llame trono? Cuando la palabra trono, dice usted, ¿se aplica a Dios? ¿Pero desde cuándo a Dios se le llama trono? ¿Desde cuándo dice la Biblia que Dios es un trono, que Dios el Padre es un trono, pedazo de imbécil? ¿Pero qué está diciendo usted, mamarracho? O sea, fíjense que ya comienza, ya nada más, al principio comienza diciendo una soberana mamarrachada, una imbecilidad, una idiotez, una blasfemia. Porque eso es una blasfemia, decir que Dios el Padre es un trono. Cuando la palabra trono se aplica a Dios, dice este idiota. Pero a ver, Rupe, subnormal, ¿dónde enseña la Biblia? Demuestra un solo versículo de la Biblia donde la palabra trono se aplique a Dios. ¿Desde cuándo a Dios se le llama trono? Pedazo de idiota. Lo que enseña la Biblia es que Dios tiene un trono. Dios tiene un trono celestial. Dios está sentado en su trono, como le voy a demostrar montones de veces con las Sagradas Escrituras en esta respuesta. Por supuesto que hay un trono celestial, igual que la Biblia habla de tronos terrenales. Los tronos, por ejemplo, donde se sentaban los reyes de Israel, eran tronos físicos, eran tronos literales. Pues igual, la Biblia habla también de tronos literales, de tronos físicos, pero que están en el cielo. No solamente el trono de Dios, el trono del Dios Padre, sino otros tronos, potestades, tronos donde están sentados 24 ancianos, en 24 tronos, como dice el Apocalipsis. Es decir, no existe un solo trono celestial. Hay tronos, hay muchos tronos en los cielos, igual que en la tierra los tronos son físicos, son literales, pues en los cielos también existen tronos celestiales, tronos gloriosos, tronos celestiales, donde se encuentran seres celestiales sentados en esos tronos. El mayor trono de todos, evidentemente, es el trono celestial, donde está sentado el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como voy a demostrar seguidamente con varios textos de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, donde se describe cómo es ese trono celestial donde está sentado el Padre Celestial, el Dios Supremo.
Repito, la Biblia habla de tronos terrenales, que son absolutamente físicos, literales, y también la Biblia habla de tronos celestiales o tronos extraterrestres, que es igual, como lo quiera denominar, porque todo lo que es del cielo es extraterrestre, evidentemente. Habla de tronos también extraterrestres, que son absolutamente físicos y literales, como voy a demostrar en esta respuesta. Pero fíjense como ya este mamarracho, este pobre idiota y apóstata de la fe ya comienza mintiendo, diciendo una blasfemia, una espantosa burrada, diciendo que la palabra trono se aplica a Dios, dice este mamarracho, para que vean lo enfermo que está, lo tarado que está este idólatra adorador de galletas de harina, este falso cristiano católico, porque todos los católicos, como saben, son falsos cristianos, son auténticos idólatras e hijos del diablo que practican la más repugnante idolatría adorando galletas de harina, diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Eso se llama idolatría. Y la Biblia dice bien claro dónde van a ir a parar al final todos los idólatras, que será el lago de fuego y azufre. Simplemente es un falso cristiano, un total analfabeto bíblico, que ya comienza mintiendo, ya comienza diciendo una espantosa burrada y una blasfemia horrible, asquerosa, satánica, diciendo que a Dios se le aplica la palabra trono, que cuando vamos a escucharlo de nuevo, porque es que de verdad es tan estúpido lo que ha dicho, tan demencial, tan idiota, que solamente un auténtico subnormal, un demente, un falso cristiano puede decir semejante burrada. Vamos a irlo de nuevo. La palabra trono se le aplica a Dios no es literal. Cuando la palabra trono se aplica a Dios, que no, idiota, subnormal, que en la Biblia jamás existe un solo versículo donde la palabra trono se aplique a Dios, jamás. ¿Cómo la palabra trono se va a aplicar a Dios, imbécil, tarado mental, enfermo? Jamás al Dios Padre se le llama trono. Jamás enseña la Biblia que Dios el Padre sea un trono, pedazo de idiota. Lo que enseña la Biblia es que el Dios Padre está sentado en su trono celestial, que es algo muy diferente, pero no que el Dios Padre sea ese trono. ¿Cómo el Dios Padre va a ser ese trono? Gilipollas. Imbécil, que es usted un auténtico imbécil y un total analfabeto bíblico que no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni cree en la Biblia, ni cree en Dios, ni cree en Cristo. Lo único que sabe hacer es decir blasfemias y mentiras una detrás de otra, como vamos a ir escuchando en este vídeo. Bien, seguimos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, cuando en las escrituras se emplea la palabra con relación a Dios, siempre es utilizada. Otra vez, cuando en las escrituras se utiliza la palabra trono en relación a Dios, que a Dios nunca se le llama trono, idiota. ¿O no entiende lo que le estoy diciendo, imbécil? Que la palabra trono jamás se aplica a Dios. Lo que dice la Biblia es que Dios, el Padre, tiene un trono celestial y Él se sienta en ese trono. Evidentemente, no porque esté cansado. Dios, el Padre, no se cansa. Uno se puede sentar en un trono y simplemente se sienta en ese trono para juzgar, para gobernar, pero no porque esté cansado, pedazo de idiota. Dios no se cansa, pero se sienta en su trono, Él está sentado en su trono. O sea, según este pobrecito retrasado mental, este falso cristiano católico, uno se sienta en un trono porque está cansado, según este tarado mental. No, uno se sienta en el trono porque es su trono real, donde va a gobernar, donde va a dictar leyes, donde va a ejecutar justicia. No porque esté cansado, pedazo de idiota. Dios no se cansa. Dios se sienta en su trono porque Él es el Rey eterno supremo. Él es el Rey supremo, es el Dios supremo y por lo tanto, lógicamente, se sienta en su trono para gobernar y para ejecutar juicios. Seguimos. Sentido alegórico o simbólico para referirse a su gloria, su poder, su... Que el trono de Dios se refiere a su gloria, pero a ver, idiota, deme usted un versículo de la Biblia donde se diga que el trono de Dios representa su gloria. Que el trono de Dios es su gloria, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se refiere al resplandor, a la luz, al resplandor de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria, en hebreo Shekinah. Significa resplandor, no tiene que ver nada con un trono. Una cosa es el trono de Dios y otra cosa es la gloria de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y va ahora este soplagaitas, este mamarracho, y dice que no, que el trono de Dios se refiere a la gloria de Dios. O sea, para que vean lo analfabeto bíblico, lo embustero, lo mentiroso patológico que es que no tiene ni absolutamente ni idea de la Biblia, no sabe absolutamente nada de las Sagradas Escrituras ni por supuesto de la verdadera doctrina cristiana. Simplemente es un falso cristiano que practica la más repugnante y satánica idolatría, como es adorar a una galleta de harina, como si se tratara del Dios mismo. Esa es
una de las más satánicas y repugnantes idolatrías que los mayores hijos del diablo puedan hacer. Yo les recomiendo a todos que escuchen o que lean el libro, el último vídeo que he hecho, refutando esta ceremonia absolutamente satánica y anticristiana a la que llaman la Eucaristía. Les recomiendo que escuchen el vídeo completo, que dura más de 4 horas, donde queda totalmente destrozada esa ceremonia satánica repugnante que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Pero en fin, no me voy a desviar del tema, vamos a seguir con este asunto del trono de Dios y seguimos escuchando a este soplagaitas, a este falso cristiano. Y soberanía. Con estos mismos significados, la palabra también es empleada por los escritores bíblicos con relación a los reyes de Israel, algunas veces. Por ejemplo, que la palabra trono también en la Biblia se aplicaba a los reyes de Israel. O sea, usted es un auténtico subnormal, de verdad. ¿Desde cuándo a los reyes de Israel se les llama tronos? A ver, idiota. O sea, según usted, los reyes de Israel eran tronos, según usted, pedazo de imbécil. ¿Cómo que la palabra trono se aplicaba también a los reyes de Israel? Gilipollas. Subnormal. Será que los reyes de Israel se sentaban en su trono, que es muy diferente, pero no que los reyes de Israel fueran tronos, pedazo de idiota. ¿Cómo que la palabra trono se aplicaba a los reyes de Israel? Eso que ha dicho usted es una subnormalidad y una pendejada digna de una persona que está enferma de la cabeza como lo es usted. Seguimos. Capítulo 41, versículo 40. Dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Quiere decir solamente en autoridad. Aquí la palabra trono está en un sentido simbólico. No, eso es mentira. Solamente en el trono. Está hablando del trono de ese rey de Israel. Él estaba sentado en el trono y por lo tanto era mayor que él. Tenía autoridad sobre él. Pero estaba sentado literalmente, físicamente en un trono que estaba ahí en Jerusalén. Era un trono absolutamente físico y literal, el trono donde sentaban los reyes de Israel, como por ejemplo el rey Salomón, el rey David, se sentaban literalmente sobre trono, pedazo de idiota. La Biblia describe por ejemplo cómo era el trono del rey Salomón, en un trono hecho de marfil y de oro. Era un trono físico subnormal. Igual que hay tronos físicos aquí en la tierra, pues en el cielo también hay tronos físicos, tronos literales. Lo que pasa es que los tronos celestiales, los tronos que están en el cielo, como donde se sienta Dios el Padre, como donde se sientan los 24 tronos, los 24 ancianos, son tronos celestiales. Idiota, celestiales, son tronos físicos, pero hechos de una materia celestial. De una materia celestial, son tronos extraterrestres celestiales y que no están hechos por de la misma materia que están hechos los tronos de la tierra, los cuales son pues corruptibles, o sea, se estropean, si están hechos con el tiempo se estropean, están hechos de cosas de la tierra, son tronos terrenales, pero los tronos celestiales no, los tronos celestiales son eternos, no están hechos de cosas de aquí de la tierra, son tronos celestiales. Y en el mayor trono de todos, que es el trono del Dios Padre, ahí está sentado el Padre Celestial, como voy a demostrar después. Seguimos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Vale, idiota, el trono de Israel, que eran tronos físicos, idiota, donde se sentaban los reyes de Israel literalmente, físicamente. Tronos literales, tarado. No está hablando simplemente de algo simbólico de autoridad, no, imbécil. Eran tronos literales, absolutamente literales, como era, por ejemplo, el trono del rey Salomón, que la Biblia lo describe como era, totalmente físico, totalmente literal, hecho de marfil y de oro. Eso es algo físico, eso es literal, ¿verdad? Es un normal. No es algo etérico, no es algo simbólico, metafórico. Era un trono absolutamente literal y así eran los tronos de los reyes de Israel. Seguimos tapando la hogaza mentirosa de este pobre enfermo, de este soplagaitas. No le faltará hombre que reine Israel. Aquí la palabra trono, aquí ya no está hablando de un trono literal. Pero ¿cómo que no es un normal? ¿Sabes que yo les dije? Sino que la palabra trono está siendo usada de forma simbólica para... Que no, idiota, que los tronos de los reyes de Israel eran absolutamente literales, así lo enseña la Biblia, subnormal, tronos literales, no tronos simbólicos como esto está diciendo, enfermo, es usted un auténtico enfermo mental,
Pues solo un enfermo mental puede decir que los tronos donde se sentaban los reyes de Israel eran tronos metafóricos, tronos simbólicos. No, idiota, eran tronos literales, que representaban la autoridad del rey que se sentaba sobre él, pero eran tronos absolutamente literales y físicos. Igual ocurre en el cielo hay tronos celestiales, literales, donde se sientan pues el Dios Padre. El propio Cristo se sentó en ese trono del Dios Padre cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, como veremos después. Luego hay otros 24 tronos celestiales donde se sientan 24 ancianos, 24 seres celestiales. Son tronos literales. Igual que en la tierra hay tronos físicos, hay tronos literales, pues también existen en el cielo. Seguimos. Reino, o sea, no faltará alguien que reine sobre tu casa, no faltará alguien sobre tu trono. Ahora bien, otro pasaje, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 4. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad. Yo creo que esto ya lo leí. Voy a leer Primera de Reyes, que es el mismo libro. Primera de Reyes capítulo 7, versículo 7. También hizo el pórtico del trono, pero ahí no está hablando de un trono literal. ¿Cómo que no, subnormal? Ahí hizo el pórtico del trono. Claro que era un trono literal y físico, idiota. Tronos donde se sentaban los reyes de Israel, subnormal. Por supuesto que eran tronos literales y físicos. ¿Qué cree usted? Subnormal, que eran tronos invisibles, eran algo metafórico, invisible, intangible. No retrasado mental, eran tronos absolutamente literales y físicos. Vamos a leer cómo era, por ejemplo, el trono donde se sentaba el rey Salomón. Vamos a verlo, vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este pobrecito hijo del diablo, de este mamarracho, que no cree, que en realidad no cree en la Biblia, porque él no cree en la Biblia. O sea, la Biblia en este punto habla claramente de tronos literales y físicos donde se sentaban los reyes de Israel, y este no lo cree, lo rechaza, porque este sujeto, este hijo de Satanás, repito, no cree en la Biblia. Max Ruppel, este falso cristiano católico, rechaza y pisotea la Biblia, que no cree en la Biblia. A veces se enteran de una vez por todas, todos los que escuchen el vídeo, que este sujeto, este hijo de Satanás, no cree en la Biblia, la rechaza, la pisotea. Vamos a ver con algunos textos que voy a leer cómo era un trono absolutamente físico y literal donde se sentaban los reyes de Israel, como por ejemplo el rey Salomón. Vamos a leerlo, vamos a comprobarlo para destrozar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Abran sus Biblias, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 10. Y voy a leer a partir del verso 16, para que vean todos cómo miente este engendro de Satanás, este apóstata de la fe, este embustero patológico llamado Rupert, Max Rupert. Dice: hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y mire lo que dice ahora. Hizo también el rey, hablando de Salomón, un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda vajilla, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, subnormal, Rupert, paposo mentiroso. ¿Qué era? Un trono invisible, lo que acabo de leer aquí. Era algo metafórico, pedazo de idiota, ¿verdad? Que era un trono físico y literal, de marfil y de oro, ahí lo dice. Entonces, ¿por qué usted tiene que mentir diciendo que no se trataba de tronos literales y físicos? Para que vean cómo el mismísimo diablo pues ha destrozado la mente de estos falsos cristianos católicos, como este mamarracho, este pobre soplagaitas y analfabeto llamado Max Rupert, el cual está mintiendo de la forma más espantosa y más descarada, diciendo claramente, y lo han escuchado ustedes, que estos tronos de los reyes de Israel, donde se sentaban los reyes de Israel, no eran tronos físicos y literales, ha dicho este retrasado mental, este soplagaitas. Seguimos tapando su bocaza mentirosa. Lugar.
hizo el pórtico del trono, o sea, del lugar donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cetro desde el suelo hasta el techo. Vamos a ir entrándonos un poquito más, porque son muchísimas los textos bíblicos. Salmo capítulo 9, versículo del 4 al 10, dice: porque tú has mantenido el derecho y la causa, te sientas en el trono juzgando con justicia, refiriéndose a Dios. O sea, te sientas en el trono, imbécil, ahí lo acaba de leer usted. No dice que Dios sea el trono, gilipollas, retrasado mental. Ahí no dice. El texto de ese salmo que usted acaba de leer no dice que Dios sea el trono, no es un normal. Que se sienta en el trono. Igual que los reyes de Israel aquí en la tierra se sentaban en tronos literales, tronos físicos, pues igual ocurre con el Señor ahí en el cielo. Se sienta en su propio trono para juzgar. Él está sentado en su trono, no que él sea el trono, como usted dice, enfermo mental, no, sino que está sentado en su trono. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este auténtico gilipollas integrado. Trono, en este caso aquí simboliza la gloria. ¿Qué va a simbolizar la gloria? Subnormal. ¿Dónde dice el pasaje que ese trono simboliza la gloria? La Biblia, cuando habla de gloria de Dios, se refiere al resplandor de Dios, que no tiene que ver nada con el trono donde Él se sienta, pedazo de subnormal. Una cosa es el trono donde se sienta Dios y otra cosa muy diferente es la gloria de Dios, enfermo mental. O sea, es que, de verdad, es que escuchar a este subnormal, a este falso cristiano católico, Mario Rupert, es escuchar a un auténtico discapacitado mental. O sea, usted es un discapacitado mental, un retrasado mental. Porque hay que ser discapacitado y retrasado mental para decir que Dios es el trono, que no existen, que no son tronos literales, confundiendo el trono de Dios con la gloria de Dios. O sea, usted es un discapacitado mental, se lo digo muy en serio, Rupert, que necesita un urgente tratamiento psiquiátrico, porque a usted el único que le podría arreglar el cerebro destrozado por Satanás es el mismísimo Dios. Claro, yo creo que en la tierra no existe ningún psiquiatra humano que le pueda arreglar ese cerebro enfermo, ese destrozo cerebral que le ha hecho el mismísimo diablo. Solamente Dios se lo puede arreglar. Y si no se quiere arrepentir de todas sus mentiras, de todas sus herejías, pues ya sabe lo que le espera. Donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras, al lago de fuego y azufre. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este soplagaitas, que no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni siquiera cree en la Biblia. Seguimos. En tu gloria, juzgando con justicia. Has reprendido las naciones, has destruido el impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin. Ahora vamos a leer Salmo capítulo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Cuando dice trono del Señor se refiere a la gloria. Que no, subnormal, que cuando habla del trono no se refiere a la gloria de Dios, tarado. Vámonos al Salmo 11. Dice, verso 4, Jehová está en su santo templo. Es decir, aquí habla de un templo, de un edificio celestial extraterrestre, un templo celestial donde Dios está. Dios tiene su morada ahí en los cielos, en un templo, imbécil. Todo templo es físico, literal. No existen templos invisibles, retrasado mental. Es un templo que está en los cielos, un templo celestial, un santuario celestial. Jehová tiene en el cielo su trono. Tiene en el cielo su trono, no que el cielo sea literalmente el trono de Dios, porque eso es una mala traducción, como voy a demostrar después. Eso del cielo es tu trono, eso es una falsificación, eso es una mentira y una malísima traducción, como vamos a ver después. Aquí dice que Jehová tiene en el cielo su trono, ese trono literal, ese trono físico lo tiene en el cielo, no que el cielo sea el trono de Dios, sino que es en el cielo donde está su trono. Sus ojos ven, indicando así, como dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, indicando así que, por supuesto, este Señor, que es el Señor Jesucristo, este Señor Jehová es el propio Cristo, no es el Padre Celestial, es Cristo, pues aquí claramente se habla de sus ojos que ven, de sus párpados, indicando de forma irrefutable que Él tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, pero es un cuerpo físico, que ya no es de carne ni sangre corruptible como el que tenemos nosotros, no es un cuerpo terrenal, es un cuerpo celestial. Porque San Pablo, el apóstol Pablo, dijo bien claro en 1 Corintios 15, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿lo entiende? Subnormal.
hay cuerpos celestiales, de carne celestial, como es el que tiene este Señor Jehová, el Señor Jesucristo, porque se habla de sus ojos, de sus párpados. Si él no tuviera un cuerpo celestial y físico de carne celestial, pues no se mencionarían ni sus ojos ni sus párpados, lo entiende, idiota. Y este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, tiene en el cielo su trono. Aquí lo dice el versículo 4 bien claro. Tiene un trono absolutamente literal y físico en el cielo, igual que en la tierra. En el reino de Israel, en la nación de Israel, estaban los tronos de los reyes de Israel, donde ellos se sentaban, eran tronos físicos, tronos literales, pues en los cielos también hay tronos. Y este Señor Jehová, que es el propio Señor Jesús, pues tiene también su trono en el cielo. Un trono absolutamente físico y literal. Y va este subnormal del Rupert y está confundiendo la gloria con el trono. Dice este enfermo mental que cuando se habla aquí del trono, donde se sienta en su trono, que Jehová tiene en el cielo su trono, se refiere a su gloria, dice este enfermo, este mamarracho. ¿Desde cuándo el trono es la gloria? ¿Dónde en la Biblia se identifica el trono de Dios con la gloria de Dios? Pedazo de idiota, son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia cuando habla de la gloria de Dios se refiere a la gloria, al resplandor, la Shekinah. Eso es lo que significa la palabra gloria. Y el trono es el trono donde se sienta este Señor Dios. Ahí tiene su trono en el cielo, y ese trono del Señor en el cielo está en su santo templo. Dentro de ese templo celestial está este trono celestial literal, absolutamente literal y físico, que está dentro de ese santuario celestial, de ese templo celestial. Lo dice bien clarito el Salmo 11, que acaba de leer el mismísimo mamarracho este soplagaitas y falso cristiano llamado Rupert. Ahí lo dice. Jehová está en su santo templo, indicando así que hay un templo celestial. Jehová tiene en el cielo su trono. Ahí lo tenemos. Hay un templo celestial y dentro de ese templo celestial está el trono donde se sienta este Señor Jehová. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan sus párpados. Fíjense eso, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y escuchen lo que nos dice Salmo 47, versículo 8. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Pero aquí no está hablando de un trono literal. ¿Por qué? Pero ¿cómo que no es un normal? Que dice bien clarito el Salmo 47 que usted acaba de leer, que se sienta en su santo trono. ¿Por qué no va a ser literal? A ver, ¿por qué no es literal, retrasado mental? A ver, porque usted lo dice, hijo del diablo. Yo digo que no es un trono celestial, aquí lo que vale es lo que yo digo. No es un trono literal, no es un trono físico, porque yo lo digo, porque aquí este paposo, este mamarracho, idólatra al servicio de Satanás, dice que no es un trono literal, y como yo digo que no es un trono literal, pues no es un trono literal. No, imbécil, la Biblia habla de su templo celestial y de su trono celestial donde Él se sienta. Es un trono totalmente físico y literal, pero es un trono extraterrestre, es decir, un trono celestial. No es igual que un trono terrenal. El trono celestial es inmensamente mucho más glorioso, hecho de materiales absolutamente eternos, no corruptibles, no se estropean como ocurre con los tronos terrenales. Es un trono eterno, porque luego, como vamos a ver, la Biblia dice bien clarito que el trono del Señor, el trono de Dios es eterno. ¡Es eterno! Siempre existió ese trono de Dios, siempre. Y esto lo voy a explicar después. ¿Esto qué significa? ¿Que Dios no creó todas las cosas? Pues esa pregunta la voy a responder después, luego lo voy a explicar. Eso de decir que solamente hay un Dios eterno, que es el Padre, que solamente eterno es únicamente el Padre Celestial, es una de las mayores imbecilidades y mentiras del diablo de toda la historia. La Biblia jamás dice por ninguna parte que solamente el Padre Celestial sea eterno, porque si según este subnormal, este falso cristiano paposo llamado Rupert, solamente el Padre Celestial es eterno, pues resulta que este mamarracho y soplagaita lo que está diciendo es que Cristo no es eterno, que Cristo fue creado, es lo que está enseñando este pobre gilipollas. Está diciendo que Cristo no es eterno, o dicho en otras palabras, este subnormal católico es un arriano, está negando la eternidad del Señor Jesucristo. Porque es lo que enseña, como vamos a ver después. Este soplagaita se enseña que solamente Dios es eterno, solamente el Padre Celestial. Y Cristo no es el Padre Celestial, y eso lo reconocen hasta los mismísimos falsos cristianos católicos. Por lo tanto, le está enseñando que Cristo fue creado,
que Él no es eterno, que Él tuvo principio, exactamente igual que enseñan los falsos cristianos arrianos. Así que ahí lo tenéis. Mark Rupert, este falso cristiano católico, es un arriano, enseña que Cristo no es eterno, que Él fue creado. Porque lo dice, porque dice que solamente el Padre Celestial es eterno. Enseña esa mentira. Una mentira que jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Usted no va a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre Celestial es eterno. Ni uno. Ni uno. La Biblia habla de mucho más seres, de más seres celestiales eternos, que nunca tuvieron principio. Como es el propio Cristo. Cristo jamás tuvo principio, Él es eterno. Él siempre existió juntamente con el Padre desde antes de la creación. Él no forma parte de la creación, por lo tanto, el Señor Jesús, claro que es eterno, siempre existió con el Padre. Luego habla de 24 seres celestiales, de querubines que están alrededor del trono, también, por supuesto, son seres celestiales y eternos, nunca fueron creados. Pero otras cosas, claro que sí. Dios creó todas las cosas, pero creó todas las cosas creadas. Las que forman parte de la creación, por supuesto que las creó Dios el Padre y Cristo. Las que fueron creadas, esas sí fueron hechas, fueron creadas. Pero las que son eternas, pues no tuvieron principio, siempre han existido. Son eternas, como es el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. Vamos a leer el versículo para tapar la bocaza de este mamarracho. Mire. Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice, está hablando de Jesús, y dice: tu trono, es decir, el trono del Hijo, el trono de Cristo, oh Dios, fíjese que le llama a Dios al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, es eterno, porque esto es una cita de un salmo que vamos a ver ahora. Tu trono, oh Dios, es eterno, es decir, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de este trono del Hijo de Dios, de este trono de Cristo. Y dice que es eterno, porque es una cita del siguiente salmo. Mire, ponga atención. Mire, este pasaje que acabo de leer de la epístola a los Hebreos, capítulo 1, cuando refiriéndose a Cristo, al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Bueno, pues resulta que es una cita del Salmo 45, versos 6 y 7. Vamos a leerlo. Miren, qué sorpresita. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eterno y para siempre. Está hablando, es un salmo que se refiere al Señor, a este Señor Jehová. ¿Y a quién se lo aplica Hebreos capítulo 1 este salmo? Al Hijo, a Jesús. Él es el Señor Jehová mencionado en este Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, refiriéndose al Padre, es decir, Cristo, Jesús, el Hijo, tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial, es lo que está diciendo bien clarito el Salmo este y también el pasaje de Hebreos capítulo 1. El Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Exactamente lo mismo que hemos leído en Hebreos capítulo 1. Es un trono eterno sobre el cual se sienta el Señor Jesucristo. Este Señor Jehová mencionado en el Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y ahora viene este mamarracho, este imbécil, este falso cristiano católico llamado Rupert, y dice que no, que eso es mentira, que el trono del Señor, este trono no es eterno. O sea, está diciendo este subnormal absolutamente todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que el trono de este Dios, que es Cristo, el Hijo, este trono es eterno y para siempre. Y dice este falso cristiano que eso es mentira, que lo que dice la Biblia es mentira, que ese trono no es eterno, que fue creado. Y aquí está diciendo que es eterno y para siempre. El trono de Cristo, porque el Salmo 45, como ya hemos visto, se le aplica a Cristo, al Hijo. Ahí lo dice, Hebreos capítulo 1, ya he leído el pasaje. Es una cita literal del Salmo 45, hablando del Hijo. Tu trono, oh Dios, es eterno, es por el siglo del siglo. En la epístola a los Hebreos lo han traducido por el siglo del siglo, pero resulta que en el Salmo 45 dice, es eterno y para siempre. Por lo tanto, este trono celestial jamás fue creado, sino que es eterno.
siempre ha existido en los cielos y siempre este Señor Jehová, que es el mismísimo Cristo, siempre estuvo sentado en ese trono celestial. Jamás fue creado ese trono celestial, porque hay cosas, según la Biblia, que jamás fueron creadas, que son eternas, como es el templo celestial, el trono celestial donde se sienta este Señor. Los querubines, los 24 ancianos son seres eternos y son cosas eternas. Siempre han existido, nunca fueron creadas. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, ¿a qué se está refiriendo? Pues muy simple. Dios creó los cielos y la tierra, pero refiriéndose a las cosas que fueron creadas, a las que sí fueron creadas y que están en los cielos y que están en la tierra. Dios creó el sol, la luna, las estrellas, el planeta Tierra, todo esto claro que fue creado por Dios, pero hay cosas que jamás fueron creadas por Dios, que son eternas. Son eternas, siempre han existido, como es, por ejemplo, este trono celestial del Señor Jesucristo, como acabo de demostrar. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este falso cristiano llamado Rupert. ¿Por qué Dios no está sentado en un trono? Dios Padre. Por una razón muy sencilla. Dios Padre es un espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo, no tienen... Los espíritus, siguiente mentira que ha dicho este hijo de Satanás, que Dios el Padre no tiene un cuerpo, es decir, un cuerpo celestial, porque evidentemente hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Bueno, pues este subnormal, de pobre imbécil, dice que no, que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo. No tiene un cuerpo celestial. Ah, ¿no, idiota? Entonces, porque Pablo habló y dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Si Dios el Padre, como usted dice, es invisible, no tiene ningún cuerpo celestial, entonces ¿por qué Jesús dijo que los de limpio de corazón en el futuro verán a Dios? Si le van a ver un día al Dios Padre es porque Él tiene, por supuesto que tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo celestial. No está hecho de carne y sangre corruptible como el que tenemos nosotros, pero es un cuerpo, porque Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Los cuerpos terrenales son como los que tenemos nosotros, que vivimos en la tierra, y los cuerpos celestiales es físico también, porque no existen cuerpos invisibles. No existen cuerpos invisibles, subnormal, todo cuerpo es visible. Y si Pablo habló de cuerpos celestiales es porque el Dios Padre, por supuesto que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. Y totalmente visible, porque un día los verdaderos cristianos, cuando sean glorificados, vamos a ver a Dios. Los de limpio de corazón vamos a ver a Dios tal como dijo el Señor Jesucristo y tal como lo voy a demostrar ahora, como lo voy a leer. Si le veremos a Dios en el futuro es porque Él tiene un cuerpo, lo entiende, es subnormal. Si Dios el Padre fuera una entidad invisible, etérica, sin cuerpo, como usted acaba de decir, pues sería imposible verlo. No se le podría ver jamás. Y sin embargo Jesús dijo que los de limpio de corazón veremos a Dios. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias en el siguiente pasaje. Mateo capítulo 5, verso 8. Dijo Jesús: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedes ver? A ver, le pregunto yo a usted, subnormal. ¿Cómo se puede ver a una entidad absolutamente invisible y sin cuerpo? ¿Cómo se le puede ver? Es imposible. Para poder verlo tiene que tener un cuerpo celestial. Dios el Padre tiene un cuerpo celestial, al cual se le podrá ver en el futuro. Que Dios el Padre tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, incorruptible, que no está hecho del polvo de la tierra, no es un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros, lo vamos a comprobar ahora de forma muy sencilla, con esta descripción que hizo el mismísimo apóstol Juan del Padre Celestial, este Dios Supremo que está sentado en ese trono celestial. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Juan sobre este Dios Padre, cómo es el aspecto físico de este Padre Celestial, del Dios Supremo. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 2. Dijo Juan, porque tuvo una visión, él vio con sus propios ojos. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ya está hablando de este trono celestial donde está sentado el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y que estaba en el cielo. No que el cielo sea el trono de Dios, como dicen las malas traducciones, no, sino que en el cielo estaba establecido este trono. Está en el cielo este trono. Y luego dice, y en el trono
uno sentado. Fíjese que no dice que vio a dos, ni a tres, no vio a ninguna trinidad, no vio a ningún falso dios trino, no vio a ninguna especie de monstruo con tres cabezas, como enseñan los falsos cristianos trinitarios. No, aquí dice bien clarito que vio a uno, a uno, a uno, uno. ¿Qué significa que vio a uno sentado? A ver, subnormal paposo. Pues que vio a un Dios, a un solo Dios sentado en ese trono celestial. No vio a ninguna falsa trinidad, a ningún falso Dios. No vio a un monstruo de tres cabezas, como enseñan ustedes. Dice, y fíjese lo que dice ahora el verso 3, porque el apóstol Juan pasa a describir cómo es este aspecto del Dios Padre del que está sentado en ese trono celestial. Y el aspecto del que estaba sentado en ese trono era semejante, es decir, parecido. No significa que sea igual, dice semejante, es decir, que es parecido. Su aspecto es parecido a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que dice que el aspecto, aquí cuando se habla del aspecto, se refiere al aspecto físico. Dice que el aspecto de este Dios Padre sentado en el trono es parecido, es semejante a las piedras preciosas del jaspe y de la cornalina. Así es el cuerpo celestial del Padre celestial, del Dios supremo, porque Él es el Dios del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el Padre es el Dios supremo. La Biblia lo dice bien clarito en el Nuevo Testamento. Le llama el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y el propio Cristo resucitado, glorioso, le llama mi Dios al Padre Celestial. Apocalipsis 3:12. Por 4 veces en ese versículo le llama mi Dios. Es decir, que hay un Dios supremo, no hay otro Dios como Él, que se pueda comparar a Él, ni otro Dios superior a Él. Y este Dios supremo es el Padre Celestial. Y resulta que tiene un cuerpo celestial, un cuerpo físico que es parecido, es semejante a las piedras gloriosas del jaspe y de la cornalina. Por lo tanto, por supuesto que el Padre Celestial tiene un cuerpo, pero por supuesto no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra como el que tenemos nosotros. Es un cuerpo literal, físico, pero celestial, como dijo Pablo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. 1 Corintios capítulo 15. Y el cuerpo que tiene el Padre Celestial, pues es eso, es celestial, extraterrestre. Es parecido a las piedras preciosas del jaspe y de la cornalina. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este pobrecito imbécil, un subnormal, porque es un auténtico subnormal, un retrasado, el Rupert, este mamarracho y falso apologista, dice que el Dios Padre no tiene ningún cuerpo, pues está mintiendo usted de forma satánica y repugnante. Está pisoteando, escupiendo, está rechazando lo que enseñan todos estos pasajes bíblicos. Los de limpio de corazón, dijo Jesús, verán a Dios. Por lo tanto, como yo le pregunto, ¿cómo se puede ver a un ser celestial que es totalmente invisible, que no tiene cuerpo? ¿Me lo puede decir usted, mamarracho? ¿Cómo podremos ver al Dios Padre si, según usted, gilipollas, el Dios Padre es invisible, no tiene ningún tipo de cuerpo? Pues aquí lo acabamos de ver. Por supuesto que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. El aspecto que tiene es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe. Y en el futuro, pues le vamos a ver a este Dios Padre, lo dijo Jesús, bien clarito ahí en las bienaventuranzas. Los de limpio de corazón verán a Dios. Y ahí cuando estaba hablando de Dios, lógicamente se refería al Dios Padre, no a Jesús. No a Él mismo, se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Le vamos a ver. Y si le vamos a ver es porque tiene un cuerpo absolutamente visible y físico, pero es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, pero es un cuerpo, porque todo cuerpo es físico y totalmente visible. No existen en la Biblia tal cosa como cuerpos invisibles. Eso es una mentira repugnante del diablo que la enseña, por ejemplo, este hijo del diablo, este engendro de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Ni cabeza, ni ojos, ni nada de eso. Entonces, quien se encarnó fue Jesucristo. Jesucristo sí tiene un cuerpo. O sea, según este subnormal, Cristo sí tiene un cuerpo celestial porque Él se encarnó, pero el Dios Padre es invisible, Él no tiene ningún cuerpo. O sea, fíjense que es subnormalidad.
Cristo tiene cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, porque lógicamente el cuerpo de Cristo es celestial, está descrito ahí como lo vio Juan en Apocalipsis capítulo 1, cabellos blancos como blanca lana, sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Es un cuerpo que se puede ver, es un cuerpo físico de lo celestial. Pero basta Jesús normal dice que no, pero el Padre Celestial, el Dios Supremo, no tiene ningún cuerpo. Él es simplemente invisible, ¿así? ¿Y dónde enseña la Biblia que el Dios Padre no tenga cuerpo? Si le acabo de demostrar bien clarito que sí que tiene un cuerpo celestial. Lo dice Apocalipsis 4, ahí lo describió. El aspecto que tiene lo describió el apóstol Juan. Y el propio Jesús lo confirmó. Los de limpio de corazón verán a Dios. Si veremos a Dios es sencillamente porque claro que tiene un cuerpo celestial. Un cuerpo físico, pero es un cuerpo celestial resplandeciente. El cuerpo del Padre Celestial. Así que como usted acaba de decir, que no tiene ningún cuerpo el Padre, que Él es invisible, que el único que tiene un cuerpo celestial es Cristo, pero el Padre no, el Padre es como si fuera el viento, es totalmente invisible, incorpóreo. Eso es una de las mentiras más asquerosas, más diabólicas y más antibíblicas y anticristianas que los mayores embusteros, los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Y aquí tenemos un ejemplar, un falso cristiano católico, un falso cristiano, una idólatra, un auténtico idólatra adorador de galletas de harina llamado Max Rupert, que está enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Seguimos. Dios Padre no se encarnó. Él no nació de la Virgen María, por lo tanto Dios... Claro que el Dios Padre no se encarnó, idiota, pero el hecho de que el Dios Padre no se hiciera hombre, no se encarnó, no viniera en carne, eso no significa que Él no tenga cuerpo, pedazo de idiota. Claro que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial, cuyo aspecto es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe, como dijo bien clarito el apóstol Juan. Y está sentado en su trono celestial. Y Cristo, por supuesto, claro que tiene cuerpo. Cristo tiene un cuerpo humano, un cuerpo de carne celestial, totalmente físico, totalmente palpable, pero ya no es un cuerpo como la carne que tenemos nosotros, que es terrenal y se corrompe en el sepulcro. Es un cuerpo de carne celestial, porque según la Biblia, carne y cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Es lo mismo, para el apóstol Pablo es lo mismo cuerpo que carne, lo mismo. Pero una es la carne terrenal como la que tenemos nosotros y otra es la carne celestial. Los cuerpos celestiales como tienen el Dios Padre, como tiene Cristo, como tienen los ángeles, etc. O me va a decir usted, mamarracho, que los ángeles tampoco tienen cuerpo. ¿No tienen un cuerpo literal y físico los ángeles de Dios? Idiota. Cuando en la Biblia a los ángeles de Dios se le llama varones, y se le describe físicamente, siempre con un cuerpo. Pues claro que los ángeles tienen un cuerpo también, pero es un cuerpo celestial. ¿Lo entiende, idiota? Así que usted miente cuando dice que el Dios Padre, el Dios Supremo, no tiene ningún cuerpo físico y visible. Al enseñar usted que Dios el Padre es un ser absolutamente invisible, sin cuerpo, es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por hijos del diablo como lo es usted. Seguimos. No tiene un cuerpo. Y si Dios Padre no tiene un cuerpo porque es espíritu, los espíritus... A ver, subnormal, el hecho que al Dios Padre se le llame espíritu, Dios es espíritu, eso no significa que tenga un cuerpo invisible, pedazo de idiota. Y se lo voy a demostrar de forma muy sencilla. Al propio Cristo resucitado, resulta que el apóstol Pablo también le llamó espíritu. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este mamarracho. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, refiriéndose a Adán, alma viviente. Y mire lo que dice ahora. Y el postrer Adán, refiriéndose evidentemente a Cristo resucitado, él es el postrer Adán, el último Adán. ¿Qué es lo que dice? Espíritu vivificante, es decir, que da vida. Cristo resucitado da vida a los muertos, Él resucita a los muertos. ¿Y cómo le llamó el apóstol Pablo? Espíritu vivificante. Le llamó espíritu. Y yo le pregunto a usted, ¿Cristo glorificado, Cristo resucitado es invisible? ¿Él no tiene un cuerpo? Según usted, Cristo tampoco debe tener ningún cuerpo visible, porque Pablo le llama aquí espíritu. Y según usted acaba de decir, ahí todos lo han escuchado, usted dice que un espíritu no tiene ningún cuerpo, que es invisible.
que no tiene cuerpo, un espíritu, dice usted, mamarracho. O sea, según usted, según este pobre imbécil del Rupert, tampoco Cristo resucitado en el cielo, él no tiene ningún espíritu. Perdón, él no tiene ningún cuerpo físico. Él es totalmente invisible, según este mamarracho. Porque Pablo le llamó espíritu. Pues para que vean lo ceporro, lo analfabeto bíblico que es este falso cristiano, que ni cree en la Biblia ni la entiende. Según este subnormal, porque es un auténtico subnormal, además de idólatra, un espíritu es algo incorpóreo, no tiene cuerpo, es invisible, según este idiota. Y resulta que a Cristo resucitado se le llama espíritu también. Y ahí lo tienen, ha dicho bien clarito que no, que Cristo sí que tiene cuerpo, que Él es visible. Pero aquí Pablo le llamó espíritu vivificante. Por lo tanto, según usted, Cristo tampoco debería tener ningún tipo de cuerpo glorioso, ningún tipo de cuerpo físico, según usted. Porque usted lo ha dicho, que un espíritu no tiene cuerpo, que es algo invisible, algo que es absolutamente falso y satánico. También a los ángeles se le llama espíritus, vamos a comprobarlo en Hebreos capítulo 1, vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Hebreos capítulo 1 y dice lo siguiente sobre los ángeles. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, que es lo que dice, espíritus, y a sus ministros llamar de fuego, porque ellos son ministros de Dios. ¿Cómo lo llama a los ángeles? Espíritus. ¿Los ángeles tienen un cuerpo físico, un cuerpo literal? Por supuesto que sí, vamos a comprobarlo. Vamos a Hechos, capítulo 1, voy a leer a partir del verso 10. Y estando ellos, es decir, los discípulos de Jesús, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, está hablando de la ascensión de Jesús al cielo, 40 días después de resucitar, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué es lo que dice? Dos varones con vestiduras blancas. Aquí no está hablando de entidades de ángeles invisibles, incorpóreos, no. Está hablando de varones, los llama hombres, porque varón y hombre es exactamente lo mismo. Eran dos hombres, dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran? Evidentemente eran ángeles. No eran seres humanos terrenales, eran ángeles. Los cuales también les dijeron, esto es lo que dijeron estos dos ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí lo tenemos. Ángeles, eran un par de ángeles, seres celestiales, se le llama varones, se le llama hombres, y tenían un cuerpo físico, un cuerpo literal. ¿Y cómo se llama a estos ángeles? ¿Cómo se le llama en Hebreos capítulo 1, verso 7? Espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. Por lo tanto, lo que acaba de decir este pobrecito mamarracho, este soplagaitas del Rupert, de que los espíritus son incorpóreos, no tienen ningún cuerpo, es una asquerosa mentira del diablo, como acabo de demostrar. Es una mentira satánica enseñada por estos falsos cristianos católicos. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. No se sientan, los espíritus no se ponen de pie, así de sencillo. Entonces, los espíritus no se ponen de pie, dice este subnormal. Bueno, pues entonces estos dos ángeles mencionados en Hechos capítulo 1, que son espíritus, son ángeles, a los ángeles se le llama espíritus en la Biblia, entonces eran seres invisibles, según usted. No se ponían en pie, no los podían ver. Los seres humanos, los apóstoles, no podían ver a estos ángeles, a estos dos ángeles. Por supuesto que los veían. Eran varones, pero varones celestiales. No eran varones terrenales como lo somos nosotros, sino que eran varones celestiales, extraterrestres, con un cuerpo absolutamente físico y celestial. Un cuerpo que se podía ver y se podía tocar, como por ejemplo también los ángeles que estuvieron ahí cuando ya Cristo había resucitado, estaban sentados en el sepulcro de Jesús, y los vio María Magdalena, los vio. Vamos a leer el texto para tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho, para que vean una vez más que los ángeles, que son espíritus, según la Biblia, por supuesto que tienen un cuerpo físico celestial, y se le llama varones. Vamos a verlo. Abran sus Biblias en Lucas 24, verso 4. Aconteció que estando ellas, las mujeres que fueron a ver el sepulcro, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué eran? Según usted, mamarracho, eran dos seres invisibles. No tenían cuerpo, eran invisibles. Ellas no les podían ver. A los ángeles se le llama espíritu, ya lo he demostrado.
Y según usted, estos dos ángeles, estos dos varones eran también invisibles. Vamos a seguir leyendo. Y como tuvieron temor, las mujeres tuvieron temor al ver a estos dos varones celestiales, a estos dos ángeles, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de esas palabras que dijo Jesús, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y luego dice, eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, eran bastantes mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahí lo tenemos. Ellas vieron físicamente a estos dos ángeles, a estos dos varones. Por lo tanto, si a los ángeles se les llama espíritus, y usted dice que los espíritus son invisibles, no tienen ningún cuerpo, entonces ellas, ¿con quiénes estuvieron hablando? Con dos seres invisibles, pedazo de idiota. Eran invisibles estos dos ángeles que se aparecieron a las mujeres, según usted. Para que vean lo enfermo de la cabeza que está este sujeto, este falso cristiano llamado Max Rupert. Vamos a ver otro pasaje tremendamente interesante de otro ángel que sacó al apóstol Pedro de la cárcel y que era un ángel absolutamente físico, totalmente visible. Un cuerpo físico, un ser celestial, un ángel, que la Biblia ya ha demostrado con Hebreos capítulo 1 cómo en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus, pero eso de ninguna manera significa que sean entidades invisibles e incorpóreas. Por supuesto que tienen un cuerpo físico y son totalmente visibles. Vamos a comprobarlo en este interesantísimo pasaje. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y voy a leer a partir del verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le tocó, indicando así, por supuesto, que el ángel era un ser absolutamente físico, porque dice que le tocó en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es decir, que le estaba siguiendo. Él no seguía a una entidad invisible, incorpórea, pedazo de idiota. Estaba siguiendo a un ser celestial, a un ángel totalmente físico, totalmente visible, porque le siguió. Si le siguió es porque le estaba viendo el apóstol Pedro, lo entiende, es un normal. Le estaba viendo a este ángel, a este espíritu. Y saliendo, le seguía, lo vuelvo a repetir, le seguía al ángel, indicando así que le estaba viendo. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que Pedro pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de Pedro. El ángel se apartó de Pedro. Pedro le veía completamente porque era un ángel absolutamente físico, con un cuerpo físico y totalmente visible. Y en Hebreos 1.7 pues se le llama espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus. Y va a este mamarracho, este retrasado mental apóstata de la fe llamado Max Rupert, y dice que no, que los espíritus son totalmente invisibles y que no tienen ningún cuerpo. ¿A quién van a creer ustedes? ¿A este falso cristiano al servicio de Satanás, a este embustero patológico llamado Max Rupert, o van a creer lo que dice bien clarito la Biblia, estos pasajes bíblicos como acabo de demostrar? Pues lo tienen, decidan ustedes. ¿En quién van a creer? ¿En estos hijos del diablo, a estos falsos cristianos católicos, o van a creer en lo que dice literalmente la Biblia? Bien clarito. Los ángeles son espíritus, dice la Biblia.
Cristo resucitado también es un espíritu vivificante que da vida. Pero tienen todos ellos, tanto Cristo como los ángeles, tienen un cuerpo absolutamente físico, literal. Pero es un cuerpo celestial, evidentemente, no es un cuerpo invisible, es un cuerpo celestial. Exactamente lo mismo ocurre con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Jesús dijo que el Padre es espíritu, es un espíritu. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 4. Si el Dios Padre también es un espíritu, pues significa que también tiene un cuerpo literal, físico y celestial, semejante al cuerpo que tiene Cristo resucitado, al que tienen los ángeles. Dios el Padre es espíritu, pero eso no significa que sea invisible. Eso no significa que no tenga cuerpo, como dice este mamarracho, este soplagaitas mentiroso llamado Rupert. No, por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo celestial. No es un cuerpo de carne y sangre como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. Es un cuerpo totalmente físico, se puede ver, y es parecido, es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe, como dijo bien clarito el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Por lo tanto, esta doctrina católica de esta iglesia de Satanás en la tierra, de que el Dios Padre es un espíritu invisible que no tiene ningún cuerpo, es una espantosa doctrina de demonios. Porque siguiendo ese falso argumento, entonces resulta que tampoco Cristo tiene ningún cuerpo. Él es invisible, porque también a Cristo se le llama espíritu. Y los ángeles también son invisibles, no tienen ningún cuerpo. Y acabamos de ver, lo he demostrado bien clarito, como los ángeles sí que tienen un cuerpo físico y totalmente visible. Y se les llama espíritus a los ángeles. ¿Se entiende? Por lo tanto, esa doctrina de este mamarracho, de este falso cristiano, cuando dice que el Padre Celestial no tiene ningún cuerpo, que Él es invisible, es una repugnante mentira satánica, absolutamente satánica, antibíblica y anticristiana, como acabo de demostrar. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, de este falso apologista llamado Max Rupert. El Padre no tiene cuerpo y los espíritus no se ponen de pie ni se sientan. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de Dios como si tuviera un cuerpo? Pues sencillamente porque lo tiene pedazo de subnormal, como lo acabo de demostrar. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios no tiene cuerpo? Que Dios tiene cuerpo, perdón. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios se le describe con un cuerpo? Porque lo tiene, idiota. Pero es un cuerpo celestial, semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Y es un cuerpo que en el futuro vamos a ver los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos como usted, evidentemente. Los de limpio de corazón verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Si veremos a Dios el Padre en el futuro, pues significa que tiene un cuerpo, por supuesto, que tiene un cuerpo físico. Si no se le pudiera ver al Padre Celestial, si Él no tuviera ningún cuerpo físico, pues entonces Jesús habría mentido. Usted está llamando mentiroso a Cristo, está insultando a Cristo llamándole embustero. Porque usted dice que no se le podrá ver, que al Dios Padre no se le podrá ver porque Él es invisible, no tiene ningún cuerpo, dice usted. Y sin embargo Jesús dijo todo lo contrario, que veremos a Dios, al Padre. Por lo tanto, por supuesto que tiene un cuerpo, pero un cuerpo celestial, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Seguimos. Porque esto es un lenguaje bíblico que se llama antropomorfismo. No, eso es mentira. Eso del antropomorfismo, eso es una payasada y una mamarrachada. Dios el Padre, dice la Biblia, como ya he demostrado, tiene un cuerpo celestial, que un día los de limpio de corazón le vamos a ver. Le vamos a ver. Y si le veremos, es porque Él es totalmente visible. No es una entidad invisible e incorpórea. No, es todo lo contrario. Es una entidad totalmente visible y física, cuyo aspecto, el aspecto de este cuerpo celestial que tiene el Padre, el Dios Supremo, ya lo he dicho, ya lo he demostrado, es semejante al de las piedras del jaspe y de la cornalina. Ahí lo dijo el apóstol Juan. Del jaspe y de la cornalina. Semejante, parecido. No significa que esté hecho de jaspe y de cornalina, no. Cuidadito. Dice que era parecido, semejante a las piedras del jaspe y de la cornalina. No está diciendo que esté hecho de jaspe y de cornalina, porque algún pobrecito idiota, algún subnormal podrá malinterpretar ese versículo diciendo que está hecho de cornalina y de jaspe el cuerpo del Padre Celestial. No, lo que dijo Juan es que era parecido, su aspecto era semejante, era parecido a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe.
Y no estaba diciendo que esté hecho ese cuerpo celestial de cornalina y de jaspe. Cuidado. Seguimos. Antropomorfismo es una figura retórica de pensamiento en la cual se le atribuye a una deidad características y rasgos humanos. Por ejemplo, en Daniel 7 dice, estuve mirando hasta que fueron... esto no es lo que iba a leer. Te voy a dar un ejemplo. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ajá, le dolió en su corazón. Entonces alguien puede decir, ahí está Max, Dios tiene cuerpo. No, Dios no tiene corazón, Max, pero ahí dice que Dios tiene... ¿Que Dios no tiene corazón? ¿De dónde saca usted que Dios el Señor no tiene corazón? Si ahí dice bien claro el texto que usted acaba de leer, se habla del corazón de Dios, le dolió su corazón. ¿Por qué Dios no va a tener ningún corazón? Porque usted lo diga. O sea, aquí dice este subnormal del paposo Marrup, pero dice que Dios no tiene corazón porque yo lo digo. Dice, como yo lo digo, pues no tiene corazón. Y sin embargo la Biblia dice bien claro que sí, que tiene corazón. ¿En quién vamos a creer? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice este mamarracho al servicio de Satanás, este mentiroso? Pues evidentemente los verdaderos cristianos creemos en la Biblia. Si la Biblia dice que Dios tiene corazón, pues es porque tiene corazón, pero lógicamente es un corazón diferente, totalmente diferente al que tenemos nosotros. No está hecho del polvo de la tierra, no es un cuerpo celestial que esté hecho del polvo de la tierra como el que tenemos nosotros, que es un cuerpo corruptible el que tenemos. Se pudre en la tumba. Nosotros, claro que tenemos corazón, pero es un corazón corruptible, con sangre corruptible. Pero el corazón de Dios no. Él tiene un cuerpo celestial que por supuesto tiene corazón, pero no es un corazón como el que tenemos nosotros, no es un corazón con sangre corruptible, con sangre que se pudre en la tumba, no es un corazón de carne como el que tenemos nosotros, que es un corazón de carne, no, es otro tipo de corazón. Es un corazón que Dios tiene, como lo dice bien clarito ese texto del Génesis que acaba de leer este mamarracho, le dolió en su corazón. Pero es un corazón que no está hecho del polvo de la tierra, no es corruptible como el corazón que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Así de sencillo. Seguimos. Eso es un antropomorfismo. Si Dios tiene corazón, significa que Dios tiene cerebro, Dios tiene riñones, tiene hígado, tiene intestino grueso, tiene intestino delgado, tiene estómago, tiene pulmones, tiene páncreas. ¿Quién va a pensar semejante tontería? Porque si Dios... ¿Y por qué no? Es un normal. ¿Por qué el cuerpo celestial, tanto de Dios el Padre y de Cristo, no pueden tener órganos internos? ¿Por qué no, tarado? Porque usted lo dice. Por supuesto que pueden tener órganos internos, como de hecho los tiene. Ahí habla del corazón del Señor, ese corazón de Dios. Por lo tanto, ¿por qué no puede tener órganos internos, pero diferentes a los que tenemos nosotros? Nosotros tenemos órganos internos corruptibles, que se pudren en la tumba, pero no. Los órganos internos que tienen tanto el Dios Padre, como Cristo, como los ángeles, son incorruptibles, son cuerpos celestiales, cuerpos incorruptibles. Pero ahora va usted y dice, no, eso es mentira lo que dice la Biblia. Dios no puede tener corazón, no puede tener hígado, no puede tener intestinos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ese es el argumento que da este hijo del diablo, este mamarracho. Y él no entiende, no llega a entender, este pobrecito idiota, que son cuerpos celestiales. Como dijo Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Ahí lo puede leer usted en 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, es un cuerpo celestial que tiene órganos celestiales incorruptibles. No es un cuerpo terrenal y corruptible como el que tenemos nosotros. Ahí se habla del corazón de Dios. Y no solo ese texto de Génesis, hay otros pasajes más en la Biblia donde se menciona también el corazón de este Señor Jehová. Voy a leer un par de pasajes donde se repite una vez más como este Señor Jehová, tiene corazón. Vamos a verlo. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, voy a leer a partir del verso 3. Está hablando este Señor Jehová y dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Está hablando de la futura ira de Dios. Los hollé con mi furor,
y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Está hablando este Señor Jehová. Y el año de mis redimidos ha llegado. Ahí lo tenemos. Por supuesto que este Señor Jehová tiene corazón, pero lógicamente no es un corazón hecho del polvo de la tierra, un corazón corruptible como el que tenemos nosotros. Seguimos. Vámonos ahora al libro del profeta Jeremías. Jeremías 3, voy a leer a partir del verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Es Jehová quien está hablando. Porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, es decir, del arca de la alianza, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Ahí lo tenemos. Y os daré pastores según mi corazón. Dios, este Señor Dios, que es Cristo sin ninguna duda, Él tiene corazón, tiene un corazón, por lo tanto tiene órganos internos en su cuerpo celestial, porque es un cuerpo celestial el que tiene este Señor Jehová, lógicamente. No es un cuerpo terrenal hecho del polvo de la tierra como el que tenemos nosotros. No es un cuerpo corruptible, sino es un cuerpo totalmente incorruptible, pero absolutamente físico, de carne celestial, como podemos ver. Es una carne celestial, no es una carne terrenal como la que tenemos nosotros. Es un cuerpo celestial que tiene corazón. Ahí lo leemos bien clarito en la Biblia. Y dice este mamarracho del Rupert, este falso cristiano, que no, que eso es mentira lo que dice la Biblia, que Dios, que este Señor Jehová no tiene ningún corazón. Así que, ¿en quién van a creer ustedes? Y si nos vamos ahora a Ezequiel capítulo 28, vamos a leerlo, verso 2. Hijo de hombre, dice aquí el profeta Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, aquí está hablando el Señor Jehová, se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y dice ahora, siendo tú hombre, está hablando del príncipe de Tiro, no de ningún Satanás, ni del diablo, nada por el estilo, está hablando del príncipe de Tiro, o rey de Tiro, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí está diciendo bien claro, que Dios tiene corazón. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Lo dice bien claro este Señor Jehová, que Dios tiene corazón. Y lo vuelvo a repetir si nos vamos al verso 6, Ezequiel 28:6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, indicando así por tanto que Dios tiene corazón. Ahí lo tenemos. La Biblia enseña bien claro que Dios el Padre tiene un cuerpo totalmente físico, totalmente visible y que además tiene corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lógicamente lo vuelvo a repetir, que quede claro, cuando hablamos de corazón, que nadie entienda que ese es un corazón como el que tenemos nosotros, con un corazón lleno de sangre corruptible, que se pudre la tupa, un corazón que está hecho de carne terrenal, que se corrompe, no. Es un corazón celestial, es un cuerpo celestial que tiene un corazón totalmente diferente al que tenemos nosotros, es un corazón incorruptible. Por consiguiente, por supuesto que Dios tiene corazón, Dios el Padre y por supuesto también el Señor Jesucristo. Claro que tiene corazón, igual que los ángeles. Los ángeles también tienen corazones, pero son cuerpos celestiales, no son cuerpos terrenales como el que tenemos nosotros. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este hijo del padre de la mentira llamado Rupert. Que el corazón es un órgano humano. ¿Sí o no? Entonces, si Dios tiene... Claro, el corazón es un órgano humano cuando nos referimos al corazón terrenal, al que tenemos nosotros aquí en la tierra, seres humanos que vivimos en la tierra, pedazo de idiota, pero hay corazones también celestiales, como el que tiene el Dios Padre, como el que tiene Cristo, como el que tienen los ángeles. Corazones celestiales.
Hay cuerpos celestiales, dijo Pablo, y hay cuerpos terrenales. Lo que pasa es que usted está creyendo la mamarrachada, la subnormalidad de que Dios, el Padre, tiene un corazón de carne y sangre como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. No, no, idiota. Es un corazón totalmente diferente, es una carne diferente, es una carne celestial. Es un cuerpo celestial, porque les recuerdo que carne y cuerpo, que cuerpo y carne es exactamente lo mismo según la Biblia. Pero es una carne celestial, no se corrompe como el corazón que tenemos nosotros aquí en la tierra, que se corrompe en el sepulcro y se pudre. Seguimos. Si Dios literalmente tiene un corazón, entonces también tiene hígado, riñones y páncreas y le corre sangre por las venas. ¿Sangre por la vena? No, porque la sangre no tiene por qué tener sangre, sencillamente. Y en caso de que tuviera sangre, fíjese lo que le voy a decir, en caso de que el cuerpo celestial del Padre Celestial y de Cristo, Cristo glorioso, tuviera sangre, escuche bien lo que le voy a decir, sería una sangre celestial e incorruptible, no una sangre terrenal, corruptible como la que tenemos nosotros. Repito, sería una sangre celestial. ¿De acuerdo? Porque cuando Pablo dijo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ahí lo leemos en 1 Corintios capítulo 15. ¿A qué tipo de carne y sangre se refería el apóstol Pablo? Escuche bien, mamarracho. ¿A qué tipo de carne y sangre se refería? ¿Se refería a la carne y sangre celestial? No. ¿A qué se refería? A la carne y sangre corruptible, la que se pudre en la tumba, idiota. Esa es la carne y sangre que no puede heredar el reino de Dios, porque muere, se corrompe en el sepulcro, se pudre. Pero eso no significa que los cuerpos celestiales no tengan carne y sangre, no. Sería un tipo de carne, es un tipo de carne celestial y de sangre celestial. Que yo no niego que pueda tener sangre celestial. Igual que hay sangre terrenal, pues hay un tipo de sangre que es celestial e incorruptible. E incorruptible, que no se pudre en la tumba. Por lo tanto, si Dios el Padre tiene corazón, como ya hemos visto en la Biblia, pues lo más probable es que también tenga sangre, pero una sangre celestial, una sangre incorruptible, muy diferente a la sangre corruptible terrenal que tenemos nosotros. ¿Lo entiende, idiota? Porque, repito, lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15 es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero seguidamente, en la segunda parte de ese versículo, Pablo dijo bien claro a qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo, a la que se corrompe en el sepulcro. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Eso es el tipo de carne y sangre que jamás puede heredar el reino de Dios, porque es imposible. Porque es un tipo de carne y sangre que se corrompe en la tumba, que muere y se corrompe, se pudre. Que es el tipo de carne y sangre que tenemos nosotros aquí en la tierra. Pero que existe una carne celestial, por supuesto que sí. Carne, cuerpo es lo mismo. Hay un cuerpo celestial, hay una carne celestial, pues claro que sí, ya lo he demostrado con la Biblia. Que exista también una sangre celestial, pues claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede existir una sangre celestial? Una sangre que no es corruptible. Es incorruptible, no es una sangre como la que tenemos nosotros. ¿Por qué no? Porque estos cuerpos celestiales no pueden tener sangre celestial. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque si el Dios Padre tiene un corazón y el corazón sirve para bombear sangre, ¿por qué no puede existir sangre celestial? Yo pregunto a estos falsos cristianos, pero no solamente al falso cristiano este católico llamado Rupert, sino a otros pobrecitos idiotas que no son católicos, como por ejemplo Ricardo Morales y otros pobrecitos idiotas y analfabetos bíblicos que dicen que no existe sangre celestial, que eso es imposible. ¿Por qué no puede? Yo les pregunto, a ver, ¿por qué no puede existir sangre celestial? ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo dicen? Por supuesto que puede existir sangre celestial, una sangre inmortal, incorruptible, muy diferente a la que tenemos nosotros. Y si la Biblia dice que Dios tiene corazón, pues lógicamente el corazón ¿para qué sirve? Para bombear sangre. Pero es una sangre celestial e incorruptible. Así que aquellos que enseñan que la Biblia nunca habla de sangre celestial, citando ese versículo de Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, estos pobres subnormales, porque son subnormales, son retrasados mentales, no han leído el versículo entero de Pablo.
Porque Pablo dijo bien claro a qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo. Es a la que se corrompe en el sepulcro, a la que tenemos nosotros. Ese tipo de sangre, ese tipo de carne, no puede heredar el reino de Dios. No están preparados estos cuerpos terrenales para la inmortalidad. No están preparados para vivir eternamente en el reino de Dios, pero los cuerpos celestiales sí. Los cuerpos celestiales, que son de carne celestial, por supuesto, que tienen que tener, por narices, tienen que tener sangre, pero un tipo de sangre celestial, que es bombeada por esos corazones celestiales. Dios tiene corazón, ya lo hemos visto en la Biblia, se habla del corazón de Dios, por lo tanto tiene que tener un tipo de sangre celestial y completamente incorruptible. Así de simple. Y van estos idiotas y dicen, no, eso es imposible. Es imposible que los cuerpos celestiales puedan tener sangre celestial. ¿Así? ¿Es imposible según estos idiotas? Y me pueden dar el versículo de la Biblia donde se diga que esto es imposible. ¿Dónde dice la Biblia que no pueda existir sangre celestial? A ver, que me den el versículo, estos imbéciles. No existe. No existe. Jamás dice la Biblia que no exista sangre celestial. Lo que no puede heredar el reino de Dios es la sangre corruptible, la sangre terrenal que tenemos nosotros. Ya lo dijo Pablo bien claro. 1 Corintios capítulo 15. Bien, pues ya dentro de poquito vamos a dejar esta primera parte. Vamos a escuchar un poquito más a este mamarracho, a este falso cristiano, y terminamos esta primera parte. Pero, ¿qué tontería es eso? Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios tiene corazón, está usando un antropomorfismo. No, idiota, no está utilizando ningún antropomorfismo. Está diciendo bien clarito esos versículos que Dios tiene corazón. Se habla del corazón de Dios. Ahí no hay ningún antropomorfismo. Simplemente que es un cuerpo celestial. Porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y ese cuerpo celestial pues tiene un corazón. Y si tiene un corazón, ¿por qué no puede tener el resto de órganos internos? ¿Por qué no? Porque usted lo dice, mamarracho. ¿Por qué no puede tener pulmones? ¿Por qué no puede tener hígado? ¿Por qué no puede tener riñones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Porque usted lo dice. Lo que pasa es que esos órganos internos son totalmente diferentes a los que tenemos nosotros. Son órganos internos incorruptibles, son celestiales. No son órganos internos corruptibles como los que tenemos nosotros. Seguimos. En el lenguaje cuando se estudia hermenéutica, pues uno se le explica a las personas que un antropomorfismo es cuando se le atribuye a una divinidad características humanas. Por ejemplo, Dios tiene corazón. Porque si alguien me va a decir a mí, Dios tiene corazón, entonces yo le digo, entonces también tiene riñones y tiene intestino delgado y tiene intestino grueso. Claro que sí. ¿Por qué no, idiota? A ver, ¿me lo puede decir usted? ¿Por qué Dios no puede tener todos esos órganos internos en su cuerpo celestial? ¿Por qué? Porque usted lo dice, es un normal. Eso es imposible, eso no puede ser que Dios tenga órganos internos. ¿Por qué no? Porque usted lo dice, ¿no, idiota? Hay la Biblia, bien clarito, ya lo hemos visto, que habla del corazón de Dios. Por lo tanto, significa que por supuesto que tiene órganos internos, pero son totalmente diferentes a los que tenemos nosotros, aquí en la tierra. Seguimos. Y también Dios tiene piel y tiene huesos. Qué estupidez, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, obvio que Dios no tiene órganos humanos porque Dios es un espíritu. Pues claro que Dios no tiene órganos humanos, subnormal. Por supuesto que no, porque cuando hablamos de órganos humanos nos estamos refiriendo a órganos terrestres de los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. ¿Lo entiende, idiota? Los órganos internos que tenemos los seres humanos aquí en la tierra, por supuesto que son corruptibles, no pueden heredar el reino de Dios. Pero órganos internos celestiales, inmortales, incorruptibles, por supuesto que existen. Porque lo dice la Biblia, si habla del corazón de Dios, pues significa que tienen órganos internos, pero celestiales son órganos que no se corrompen, así de sencillo. Es bien simple de entender. Y va este mamarracho, este soplagaitas del Rupert, este hijo del diablo, este hijo del padre de la mentira, dice que no, que eso es imposible. Que Dios pueda tener un cuerpo físico con órganos internos físicos, que eso es imposible. Así, deme usted un versículo de la Biblia donde se diga que es imposible que Dios tenga corazón. Donde diga la Biblia que es imposible que Dios tenga un cuerpo físico, un cuerpo literal, un cuerpo físico, celestial. Dígame dónde dice la Biblia que eso es imposible. A ver, mamarracho. Ya le he explicado y ya le he refutado la mentira que usted ha dicho. Dice que no, que como Dios es espíritu, dice la Biblia, pues es imposible que tenga un cuerpo físico.
un cuerpo visible. Y ya le he refutado esa estupidez, esa mentira, pues con varios textos. Cristo resucitado también se le llama espíritu y sin embargo tiene un cuerpo totalmente físico, totalmente visible. A los ángeles de Dios también se les llama espíritus, Hebreos 1, verso 7, y sin embargo, por supuesto que tienen un cuerpo humano, un cuerpo físico, un cuerpo visible. Se les llama varones en la Biblia. Tienen un cuerpo físico. Y sin embargo se les llama espíritus. Aquí sigue toda esa argumentación diabólica y falsa que usted ha dado, pues queda totalmente destrozada y tirada por los suelos. Usted es un vulgar embustero, no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Y por eso es que le exhorto a que se arrepienta de todas esas espantosas doctrinas de demonios que la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica, le ha metido en la cabeza. Y salga huyendo cuanto antes de esa gran ramera, de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana a la que usted pertenece y defiende. Si no sale, si no abandona, si no sale huyendo de esa religión diabólica que enseña las mayores blasfemias y doctrinas de demonios que uno no se puede imaginar, va a recibir las plagas que Dios la tiene preparada para el futuro. Salid de en medio de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18, verso 4, para que no seáis participante de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, de esas terribles plagas que Dios la va a enviar cuando la destruya completamente en una sola hora, y eso va a ocurrir en el futuro. Así que ya sabes, si usted escupe y rechaza ese llamamiento de Dios que le hace en Apocalipsis 18:4, pues ya sabe lo que le espera. Ahí lo dice, ahí da la advertencia el mismísimo Dios ahí en el capítulo 18, verso 4 del Apocalipsis. Bueno, pues ya voy a por terminar esta primera parte. Mañana daré la segunda parte, voy a seguir refutando las mentiras y las doctrinas de demonios de este falso cristiano católico llamado Max Rupert. Mañana la segunda parte. Les ha hablado Tito Martínez.